Ya, estamos grabando en estos momentos, chiquillos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Retomamos un poquito. La clase anterior estuvimos viendo lo que era un repaso de la línea de tiempo, porque nosotros este año en su examen aparece desde el hombre prehistórico, desde la hominización, hasta lo que es hoy en día, básicamente siglo XX, Primera, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Hasta ahí llega la prueba en sí. Por lo tanto, hoy día nos vamos a enfocar a lo que es la etapa de la historia conocida como prehistoria, ¿ya? Y a eso es lo que nosotros como concepto llamamos hominización. Pero para entender la hominización, primero tenemos que entender la escala geológica. ¿Y qué es la escala geológica? Es básicamente el tiempo de la Tierra, o sea, desde la teoría del Big Bang hasta hoy en día de cómo básicamente se ha ido estructurando la Tierra, ¿ya? Es súper importante entender esto, porque si bien la prehistoria está dentro de este concepto, resulta que ese periodo de la Tierra, desde el Big Bang hasta la aparición del ser humano, lo vamos a conocer como era geológica. Y esta era geológica tiene esto, que es la deriva continental. Originalmente el mundo era un supercontinente llamado Pangea. Luego de esto se va a conocer lo que es la teoría de la deriva continental, que hoy en día ya está confirmado que es así. O sea, la Tierra tiene una estructura donde hay un núcleo, después el manto es magma, es roca fundida en lava, y luego la corteza. Y la corteza son partes de una especie de rompecabezas que se va rompiendo y se va moviendo sobre el manto. Por eso es que nosotros vemos a la Tierra de esta forma a través del tiempo. Un megacontinente que se fue dividiendo, se dividió en la Eurasia, en Gondwana y hasta llegar a los continentes que hoy en día tenemos. Así originalmente era el mundo, gran cúmulo de agua y que había un megacontinente que es este que está acá representado, ¿ya? Luego, este se fue dividiendo porque este rompecabezas de corteza terrestre y fue quedando como lo conocemos hoy en día, que es como está acá. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque las placas están interconectadas. Así está estructurada lo que son las placas terrestres. Y en el caso de Chile, la placa sudamericana se está metiendo debajo, al revés, la placa de Nazca se está metiendo debajo de la sudamericana y es lo que provoca los terremotos. Y esto también es lo que provoca que los continentes se vayan moviendo. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. No, Gracias, profe. chiquillo. Si no me contestan, me Profesor, siento una como hablando. consulta, Diga. una consulta. El No, profe, movimiento de todo las claro. placas, el movimiento de las placas intercontinentales y marítimas tiene que ver mucho con las erupciones de los volcanes. Sí, porque en esta subducción a veces se abren grietas y sale el magma. El magma es lo que está dentro de la Tierra en el manto. Y al salir se provocan los volcanes y se arma lo que son, bueno, la lava que al final sale. De esa forma funciona. ¿Había alguien con otra duda? ¿No? Perfecto. Entonces, así es como vemos, chiquillos, esta corteza terrestre, ¿ya? Lo que provoca los terremotos, lo que provoca los volcanes. No se le... Por eso es que Chile tiene tantos volcanes también. Tenemos al Tupungatito, al volcán Osorno, al Villarrica y otros más. ¿Ya?
Ya, ¿y qué es lo que tenemos representado acá? Es cómo fue evolucionando la vida en el planeta. Desde los primeros microorganismos, los primeros insectos, las primeras especies marinas, los primeros moluscos, mariscos, los primeros reptiles, hasta llegar a los grandes dinosaurios y por supuesto que acá ya aparece el ser humano. Esto es lo que llamamos el tiempo geológico o la era geológica. Acá lo vemos lineal, desde las primeras especies hasta la aparición del ser humano en la última era del hielo. Hasta aquí, ¿alguna duda? No. No, profe. No, profe. Súper. No, profe, todo claro. Ya, ¿por qué era Todo clarísimo, importante esta profe. parte? Gracias. ¿Por qué era importante esta parte? Porque ahora nos vamos a encontrar con que el ser humano aparece en la última glaciación. Muchos de nosotros o muchas personas piensan que el calentamiento global es provocado por el ser humano. La verdad es que el calentamiento global es algo que existe desde siempre, porque la Tierra pasa por momentos helados y por momentos muy calientes. ¿Por qué? Porque cuando suben mucho las temperaturas, la misma Tierra se regula y pasa a una era glacial. Al final de la era glacial, de la última, aparece el ser humano, aparece el homínido. Ahora, ¿por qué aparece el homínido? El homínido es una especie muy prima hermana del chimpancé, prima hermana del gorila, prima hermana de los orangutanes. Tenemos la misma línea genética, pero la diferencia es que nos separan un par de cromosomas. Lo vamos a ver ahora. Ahora, tenemos que entender que este proceso se llama hominización. ¿Y qué nos diferencia? Primero, la marcha bípeda. La mayoría de las especies en este planeta, estamos hablando de las especies de monos, caminan en 4 patas. Por lo tanto, la marcha bípeda va a separar a la especie homínida. Otra cosa que va a separar tiene que ver con los dientes, la estructura facial. Si bien hasta el día de hoy ustedes pueden hacer la prueba, el músculo más potente que tenemos es la mandíbula, ya no la tenemos tan pronunciada como un orangután o como un gorila, pero sin embargo sigue siendo la musculatura más fuerte del cuerpo. Tenemos otros rasgos. Si se levantan aquí un poquito, la mayoría de nosotros tenemos colmillos. Eso también es un rasgo del antiguo homínido. Estos colmillitos, que para qué servían? Para rasgar la carne, porque originalmente el homínido era omnívoro, por lo tanto comía carne y comía verduras, que hasta el día de hoy nosotros nos mantenemos como especie. Otra cosa tiene que ver con el aumento de la capacidad craneal. Los primeros homínidos se encontraban en los 300 centímetros cúbicos de cerebro. Hoy en día nosotros va de los 1300 a los 1500 centímetros cúbicos de capacidad cerebral, para que se entienda. Y por último, al aumentar la capacidad cerebral, aparece el lenguaje, que es propio de la especie humana para comunicación. Si bien otras especies tienen un lenguaje hablado, por ejemplo, el loro que puede imitar el habla del ser humano, ellos tienen su propio sistema de lenguaje. Sin embargo, el ser humano específicamente desarrolló el lenguaje como lo conocemos hoy en día. Y aquí tenemos la evolución. Desde lo que va a ser el Australopithecus, va a evolucionar en el Homo habilis, va a evolucionar en el Homo erectus, en el hombre neandertal, hasta llegar al Homo sapiens. Ahora, si se dan cuenta por la imagen, el Australopithecus era el que tenía menor capacidad cerebral, 400 centímetros cúbicos, y se originó y se mantuvo en lo que es África. Luego vamos a tener al Homo habilis, que dominó todo África
y que comenzó a crear sus propias herramientas y su capacidad cerebral. Perdón, profesora, ¿cómo me dijo que se llamaba el que habló recién? Habilis, de habilidad. Chiquillo, los científicos de esta época que encontraron los primeros homínidos les gustaba nombrar las cosas en latín, ¿ya? Por eso es que se llama Australopithecus, que viene del latín. El habilis, homo habilis, significa hombre habilidoso. Son palabras que están en latín, ¿ya? Y este tenía una capacidad cerebral de entre 600 y 700 centímetros cúbicos. Luego vamos a tener al Homo erectus, que va a salir de África, va a llegar a Europa, a Asia y a Oceanía, y va a dominar el fuego. Y su capacidad cerebral iba de los 800 a los 1000 centímetros cúbicos. Luego vamos a tener al hombre neandertal, que ya se va a vestir, va a crear casa-habitación y va a tener herramientas elaboradas. Y se va a ubicar más o menos en los 1500 centímetros cúbicos de capacidad cerebral. Y por último, ya tenemos al Homo sapiens, que va a tener los 1500 de capacidad de centímetros cúbicos y que ya va a crear cultura. Por eso es que el Homo sapiens sapiens se separa un poco del resto de la evolución. Ahora, para entender esto, es importante saber de que la evolución no es lineal. No es como nosotros siempre vemos esta imagen del monito al hombre que va con el arma, sino que es adaptativa. ¿Y a qué me refiero con adaptativa? A ver, chiquillos, vamos a hacer algunas pruebas. El que pueda prender la cámara, préndala. Pero vamos a hacer algunas pruebas. Si se tocan aquí la orejita, ¿las tienen juntas o separadas? Separado. Separadas. Paradas. Los que tienen la orejita, el lóbulo separado, es que mantienen genes de evolución. Hoy en día, digamos, la gente más reciente tiene el lóbulo pegado, porque nosotros ya no movemos las orejas, no tenemos músculos. Yo la tengo Antiguamente, pegadita. ya, ese es otro rasgo evolutivo, digamos, más evolucionado que el de la oreja separada. ¿Ya? Otro rasgo evolutivo. Hay personas que se le caen los colmillos. A mí se me cayeron. De hecho, lo que yo tengo son básicamente los dientes de atrás. Pero ¿qué es lo que pasó? Evolutivamente hablando, nosotros ya no necesitamos tomar a la presa, mascarla y arrancarla. Por lo tanto, los colmillos ya no se ocupan. Hay mucha gente que se le cae o nacen sin colmillos. Miren, si ustedes hacen esto, acá hay un músculo que se levanta. ¿Ese cambio se va dando realmente en el cuerpo humano? Porque es adaptativo. Miren, lo estoy acercando a la cámara. Aquí hay un musculito que se levanta. Hagan la prueba. Abran y cierren la mano y acá se va a levantar un musculito. Hay personas que este músculo ya lo perdieron. ¿Por qué? A mí se me hunde. Ya, esas personas que se le hunde ya no tienen este músculo. ¿Por qué? Porque nosotros ya no necesitamos colgarlo de la rama de los árboles. No necesitamos sostener nuestro cuerpo de las ramas. Por lo tanto, este músculo fue desapareciendo. El dedo chico también está desapareciendo. Porque, bueno, hoy en día, con la utilización del celular es probable que vuelva a crecer. Pero originalmente va desapareciendo porque ya no lo necesitamos. Nuestra especie hermana, como el gorila, el chimpancé, tienen los dedos más largos, el dedo chiquitito. ¿Ya? Me voy a otros casos. Por ejemplo, la gente que vive en el altiplano, sus pulmones son más grandes porque la altura necesitan filtrar mejor el oxígeno, porque hay menos.
por lo tanto la capacidad pulmonar es más grande. Mientras que a la gente que vivimos en los valles, nuestros pulmones son más chiquititos. ¿Se dan cuenta de los rasgos evolutivos? Otro Sí, ejemplo. profe. ¿Quiénes tienen los ojos claros? Si se miran al espejo, tienen los ojos verdes, azules o café muy clarito. Yo los tengo verdes. Yo, profe, Yo también los tengo yo verdes. tengo clasitos bien claros. Ya, eso también es un rasgo evolutivo. El primer homínido vivía en África. En África el sol llega directo, por lo tanto se necesita una piel, ojos y pelo más oscuros para que protejan mejor del sol. Pero a las personas que se fueron moviendo a los extremos donde ya no llega el sol, generalmente son más altas porque hay menos presión, ojos más claros porque ya no llega tan directamente el sol, pelo más claro. Eso es una adaptación al medio. ¿Se entendió? Háganme así con el dedito, por favor. Sí, profe. Si lo entendieron. Sí. Eso no entendí yo, profe. ¿Qué Sí, cosa, profe. amor? Del tema de los ojos y que del color de pelo, ¿cómo tiene que ver eso con que la altura? Sí, porque resulta de que, a ver, esta es la Tierra, es redonda. El Sol, a la línea del Ecuador, llega con mayor cantidad de potencia. Por lo tanto, las pieles son más oscuras porque absorben mayor cantidad de rayos solares, por lo tanto, protege mejor. Pero la gente que empezó a migrar a los extremos, tanto al norte como al sur, y hay sectores que son más de lluvia, donde hay más sombra, donde hay mayor cantidad de nublado, se les fue poniendo claro porque el sol no llegaba, no pegaba el sol. Por lo tanto, se fueron aclarando los ojos, aclarando la vista y la piel se volvió clara porque el sol ya no quemaba. Profe, una consulta. Diga, Mi mamá es blanca. Blanca de ojos verdes. Mi hermana es blanca rubia de ojos verdes. ujú, Mi otra hermana también es blanca rubia de ojos verdes. Y yo, que soy la hija mayor, y mi hermano menor, los dos somos morenos y de ojos café. el papá, ¿cómo ¿Qué es? tiene que ver eso? Mi papá es moreno. Ya, es que aquí hay otra explicación, porque yo estoy hablando de la evolución de la adaptación al medio, pero con lo que no cuenta la biología es con el mestizaje. Entonces, al tiro Edison, deme un momento, no cuenta la biología con el mestizaje, por lo tanto, si su madre es blanca y su padre es moreno, lo más probable es que hayan genes que predominen en ambos. En el caso de sus hermanos que son blancos, predominaron los genes de su madre, y en el caso de usted y su hermano menor, predominaron los genes de su padre. Ah, ya, profe, gracias. Edison, cuénteme. Edison tiene la manito levantada. ¿O está en el chat? Voy al chat, espérame un poquito, voy al chat. No, se me marcó, profe, disculpe. Ah, ya, no hay problema, no hay problema. ¿Ya? Entonces, esos van siendo rasgos evolutivos. Uno del mestizaje, como el que mencionaba la compañera, y el otro que tiene que ver con la adaptación al medio. ¿Ya? Espérenme. Déjenme volver acá. María, cuénteme. María José. Profe, no se me apretó. Ya, no hay problema, cariño. ¿Ya? Entonces, estos van a ser rasgos evolutivos. Juan, cuénteme. Profe, entonces el cuerpo humano se va adaptando dependiendo a cómo va evolucionando el mundo y todo eso. ¿Sí? Un ejemplo más actual. Nosotros que vivimos en una urbe, en una ciudad, tenemos mejor capacidad para filtrar las partículas de nuestros pulmones. Estamos hablando de las partículas de contaminación. Por eso es que nuestros pulmones se están volviendo más duros generación tras generación.
Ah, entonces por eso la gente del sur cuando viene a Santiago se enferma. Sí, porque ellos están acostumbrados a otro tipo de aire. Y evolutivamente, ellos, generación tras generación, han estado en un sector de aire puro. A diferencia de nosotros, por ejemplo, mi familia lleva en Santiago desde la década del 50 y nosotros enfermedades respiratorias muy pocas. Jerusalén, Yo le quería contar que yo, bueno, volviendo al tema de la genética, yo soy morena de ojo oscuro porque mi madre era así, pero mi hermano, como nació de otra persona, y, o sea, de otra mamá, pero mi papá era de rubio de ojos claros y mi hermano salió blanco, rubio de ojos claros, por el tema de la sí, genética. porque era lo que yo les decía. Igual estoy viviendo en el norte y cuando venía a Aquí Santiago igual me influyen dos enfermaba. cosas. Si eso es lo que pasa. Aquí van a juntar dos cosas. Uno, la adaptación del hombre al medio, de la especie humana al medio, y la otra tiene que ver con la mezcla genética, ¿ya? Pero en este caso, como estamos viendo la situación de evolución, nos quedamos con la adaptación al medio, ¿ya? Es súper importante esa idea, porque el ser humano va a ir adaptando según donde esté. Pueden buscar, si quieren después de clase, algo que se llama el hombre de las flores. El hombre de las flores fue una evolución homínida de un hombre neandertal que llegó a la isla de las flores en Oceanía, en la isla de Oceanía. Y resulta que esta isla tenía una característica muy particular, era pequeñita. Por lo tanto, todas las especies que llegaban ahí, con el tiempo se iban reduciendo de tamaño. El hombre de neandertal que vivió en la isla de las flores no pasaba de 1 metro de altura en edad adulta, porque se adaptó al medio de esa isla. ¿Ya? Échenle una mirada cuando puedan, es un caso súper fascinante, porque hoy en día se estima que el hombre de las flores convivió con el Homo sapiens en algún momento. Y ahí nace la historia de que existían los hobbits, los enanos. Entonces, se cree que de ahí viene como la idea de... Ahora, el hombre de las flores se extinguió hace mucho tiempo. En esa misma isla encontraron mamut que medían 1,5 metros de alto, no más. Porque como les digo, esa isla tiene la característica que todo lo que llega ahí se va encogiendo. Profe, y así como en ese mismo ejemplo, una vez escuché que, por ejemplo, en tiempos antiguos en Israel, también todo era más grande, las frutas tenían un volumen mucho más grande de lo que tienen hoy día, también el ser humano, ¿eso también es verdad? Sí, porque también es adaptativo al medio. Miren, una vez yo hablé esto con mi mamá hace harto tiempo. Marlene, deme un momento. Y resulta de que mi mamá alegaba, cuando nosotros estábamos chicos, de que ella hacía jugo de zanahoria y la zanahoria no se la sacaba nunca más a los baberos, porque la zanahoria tenía un jugo muy potente. Y hoy en día, si usted va y raya una zanahoria, no mancha nada. No, Sí, Marlene, eso es verdad. No, le quería apuntar por lo que usted dice, eso quiere decir que nosotros como ser humano, como hombres ya nardentales, tenemos la capacidad de adaptarnos al medio ambiente. Y así sí, como el medio ambiente va cambiando, va evolucionando, nosotros vamos evolucionando con ellos. sí, Tenemos la capacidad de ir evolucionando con el medio ambiente y con el mundo. exacto. Hay una estimación, aquí me salgo un poquito del tema, pero es interesante. Hay una estimación científica que describe al hombre de unos 5.000 millones de años más. ¿Cómo lo describe? Ojos muy grandes, sin pelo, cabeza y piel muy gris, muy clara. ¿Por qué? Porque la Tierra se ha ido contaminando. Por lo tanto, va a llegar un momento en que tal vez el sol no pase. Por lo tanto, la piel se va a volver extremadamente clara. Como va a ser un ambiente muy oscuro, los ojos van a tener que ir creciendo y van a tener que tener una cobertura para filtrar lo tóxico. Entonces, si a la larga estas predicciones se hacen real, vamos a aparecer lo que hoy en día nosotros conocemos como extraterrestre o marciano.
Ya, sigamos avanzando. Bueno, dentro de esto también tenemos la teoría del poblamiento americano, que no la vamos a ver porque no entran en el examen, pero sí se las voy a mencionar. Existen 3 teorías de poblamiento de América, porque el hombre se origina en África, no en América. Entonces, se cree que la primera es que el hombre pasó en la última glaciación a través del estrecho de Bering. ¿Por qué? Porque seguía la comida, que en ese tiempo eran los mamuts. Esa es la primera teoría. La segunda tiene que ver con que en la misma glaciación el hombre pasó desde África a la Antártica y de la Antártica al extremo sur de Chile. ¿Se han encontrado yacimientos? Sí. ¿Más recientes? Sí. Por lo tanto, se estima que estas teorías convivieron, coexistieron. Y por último, hay una ruta que es vía canoa, que los homínidos salieron de África y vinieron vía canoa al continente. Por eso nos encontramos que, por ejemplo, Isla de Pascua con Hawái tienen una cultura muy parecida. ¿Ya? Esas son las 3 teorías del poblamiento americano que existen. Y aquí nos vamos nuevamente con la evolución. Aquí tenemos a la primera Australopithecus encontrada. Ella se llama Lucy. Se las presento. Porque yo creo que cuando ustedes le dicen Lucy, se acuerdan de Scarlett Johansson por la película Lucy, ¿cierto? Yo me acuerdo de la película Lucy. Sí, verdad. Sí. Ahora, esa película fue bautizada como Lucy gracias a esta Australopithecus. Por eso es que al final de la película, Scarlett mira de frente a un homínido, a un monito. Es Lucy. ¿Ya? Este fue la primera osamenta encontrada y de esta forma se recreó. ¿Ya? Ahora, de Lucy solamente se encontraron estos huesitos. No se pudieron reconstruir completo, pero se intentó. Y esto fue en el año 74 en Etiopía. Así se estima que vivía esta especie. Todavía no perdía el pelo corporal, ya caminaba en 2 patas y ya construía herramientas. Y aquí tenemos la diferencia. Este es una osamenta del Homo erectus, esta del Australopithecus y esta del Homo sapiens. ¿Dónde hay diferencia? Por ejemplo, en la estatura, en la capacidad craneal, en la cavidad orbital de los ojos, en el tamaño de las costillas, en las piernas, porque estas 2 especies caminaban y corrían más que esta especie de acá. Chiquillos, les recuerdo que al final de la clase yo les voy a enviar este material, ya, para que ustedes lo tengan, y también la grabación de la clase. Pero vuelvo a preguntar, ¿dónde encontramos esa grabación y ese material? ¿Aquí en esta página, en YouTube? ¿Dónde? Ya, la van a poder encontrar en 3 partes. Yo tengo un canal de YouTube. Escucha, profe. Fue el audio, profe. Chiquillo, no me No se silencien. le escucha, profe. Es que hay algún gracioso me silenció. Ya. La van a encontrar en YouTube, la van a encontrar acá mismo en el chat, porque una vez que yo detenga la grabación, queda acá en el chat, se guarda durante un mes y aunque usted salga y vuelva a entrar, igual la puede descargar, porque el chat queda activado. Y además de eso, yo le envío el link a través de la coordinadora. La clase anterior yo no la pude grabar porque tenía problemas con la computadora, por eso opté por este programa. Así que en ese caso yo les voy a mandar mi canal donde están todas las clases de los años anteriores, que ahí las clases están completas. ¿Ya? Así que esos 3 mecanismos tienen. Ya, sigamos avanzando, chiquillos. Acá tenemos una reconstrucción del Homo erectus. ¿Ven? Esto es lo que... Marcela, cuénteme. Profe, siempre he tenido una duda y la sigo teniendo. Sí, según la ciencia, nosotros venimos evolutivamente, venimos del mono,
¿Por qué hoy en día el mono sigue siendo mono, el chimpancé sigue siendo chimpancé, etcétera? Ya, lo que pasa es que ahí hay un error conceptual. Nosotros no venimos del mono, venimos de una especie que era parecida al mono. ¿Ya? Miren, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero resulta que evolutivamente hablando está la base central, digamos, el primate original, y de ese primate se desprendió el orangután, el chimpancé, todos los monitos, y entre ellos también el ser humano. Pero técnicamente no es que nosotros hayamos dado la vuelta por el mono, no. Si bien de esta especie original salieron todas estas otras especies. ¿Se entiende? Somos como lejanos. Somos primos, de hecho. ¿Y por qué las otras especies no evolucionaron así como nosotros? Han evolucionado, cuidado. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos visto. Pero, por ejemplo, hoy en día el gorila ha logrado comunicarse por lenguaje de señas con los seres humanos y han logrado tener conversaciones extensas a través del lenguaje de señas. Eso ha salido en la tele, en la noticia, yo lo he visto. Ahora, que Sí, pero nosotros es no veamos la como, evolución, es como entrenar, como se entrenan a los perritos, en fin, aprenden. no tiene que ver con eso. Porque para tener una conversación tienes que entender el lenguaje conceptual. ¿A qué me refiero con el lenguaje conceptual? Para nosotros, por ejemplo, un vaso es un vaso. ¿Cómo le enseña a otra especie que eso es un vaso? El concepto de vaso. Y Ahí aparte, Yo creo que no lo profesora, que tiene que haber en una conversación, como dice ella, que él aprende a hablar, tiene que haber una persona que habla y una que escucha. Exacto. En este caso, él tiene que entender las señas que se le están haciendo para poder reproducir su respuesta. El grave problema que nosotros tenemos como humanos es que nos gusta hablar, pero no nos gusta escuchar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el chimpancé, el orangután, está aprendiendo el lenguaje humano, pero nosotros no estamos aprendiendo el lenguaje de ellos. Ahí recae la diferencia. Y hay varios que no escuchan. Bueno, sí, es un problema general que tenemos como seres humanos. Nos gusta hablar, nos gusta que nos escuchen, pero a nosotros escuchar nos gusta poco. Esa es la verdad. ¿Ya? Pero más que nada me refiero a la gran diferencia que hay, porque si bien, como dice usted, el mono, el chimpancé, el gorila ha evolucionado, físicamente no se nota. Son inteligentes, pero físicamente siguen siendo como igual. Ya, hay varias teorías con respecto a esta evolución acelerada del ser humano. La primera tiene que ver con la alimentación. Resulta de que la mayoría de los chimpancés o monos son vegetarianos. Comen plantas, comen fruta. Esta evolución homínida, nosotros desde muy temprano consumimos carne y carne cruda. Científicamente se dice que eso inyectó una posible bacteria que empezó a hacer aumentar el cerebro. Es una de las teorías. Otra de las teorías tiene que ver con el hecho de caminar de forma bípeda, ya que al estar erguido, el cerebro dejó de estar comprimido y se empezó a expandir. Entonces, técnicamente hay varias teorías de por qué el ser humano evolucionó más rápido. Pero de que las otras especies evolucionan, evolucionan. Les pongo el caso, por ejemplo, de las ovejas. Las ovejas en estado salvaje no producen lana como lo vemos hoy en día. Producen lana y botan la lana en el ambiente. Pero como la oveja se domesticó hace más de 6.000 años, se adaptó genéticamente al ser humano. Por lo tanto, la abeja produce lana, produce lana, produce lana y no deja de producirla a menos que el humano la esquile.
Al fin y al cabo, profe, todas las especies han evolucionado, pero de distinta manera y a distinto paso. A ver, por ejemplo, especies muy antiguas que vienen desde la era geológica. Los cocodrilos llevan en la Tierra más de 40.000 años, 40.000 millones de años. Las tortugas. Las tortugas también. Evolutivamente hablando, nosotros convivimos y nos comemos velociraptores. Las gallinas son bisnietos de los velociraptores. Entonces, toda la vida humana se ha ido adaptando al medio y se ha ido adaptando a distintas cosas. Bueno, aquí tenemos algunas ilustraciones de estos homínidos. Las características, lo primero no vestían, estos ya vestían, tenían pieles, utilizaban herramientas. Y acá en este caso ya hay bagaje cultural. ¿A qué me refiero con esto? Chiquillos, ¿cuándo creen ustedes que aparece la cultura? La cultura yo creo que empieza a aparecer cuando el hombre empieza a escribir en las murallas. La pintura rupestre. Empieza a hacer dibujos en las murallas. Eso se llama pintura rupestre. Pero resulta que si bien está en lo correcto, es uno de los primeros rasgos culturales, hay otros rasgos más antiguos. Por ejemplo, Profesora, dígame. cuando en medio de ese proceso de evolución logran comunicarse. Antes. Miren, les voy a contar algo cortito pero importante. Resulta que la edad máxima de los homínidos era entre los 15 y los 16 años. O sea, para que lo entendamos, yo ya estaría más que pasada en edad en esa época, porque la edad de supervivencia no era más de 15 años, por enfermedades, por exposición al medio, por muerte, por accidente, por decirlo. O porque también estos homínidos eran presas de otra especie. ¿Ya? Entonces se encuentran los primeros rasgos culturales cuando se encuentra, hace como 30 años atrás, un homínido sin un brazo. Una osamenta sepultada sin un brazo. ¿Y esto por qué sería un rasgo cultural? Porque resulta que para que ese homínido, que comprobaron que la amputación fue muy niño, 5 o 6 años, sobreviviera hasta los 15, es porque hubo gente alrededor que lo cuidó, sino cómo se alimentaba, cómo se podía mover. Ese es el primer rasgo cultural, el cuidado entre pares. ¿Dudas hasta aquí? Una consulta. A eso que le llaman el eslabón perdido, que hay ya antes de la evolución, antes que llegáramos nosotros, había una antecesión más que no han encontrado. Ya, eso se eliminó. No existe el eslabón perdido. Miren, veamos lo que está acá en imágenes. Acá está. Aquí está un poquito lo que es el proceso de evolución. Aquí viene la especie más antigua, digamos este primate primordial, ¿ya? Y de aquí se empezaron a aparecer los diferentes homínidos, porque a todo esto, si bien existen Australopithecus, hay Australopithecus adaptados a África, otros a Europa, otros a Asia, otros a Oceanía. Por lo tanto, tenemos diferentes tipos de Australopithecus dependiendo de dónde estaban. Entonces, esto del eslabón perdido, la verdad es que la comunidad científica lo eliminó como teoría, porque entendieron que la evolución
es algo continuo. Posiblemente en unos 10.000 años más, nuestra especie, el Homo sapiens, haya evolucionado nuevamente y tenga otro nombre. Ok. Y aquí está lo que mencionaba la compañera. Estas son pinturas rupestres. Y aquí hay una diferencia estructural entre estas especies de homínidos, desde el más antiguo hasta el más nuevo. Y si se dan cuenta, un rasgo evolutivo es la pérdida del pelo. Así que la gente que no tiene pelo es netamente evolucionada. Por si acaso. Esto es lo que nosotros creemos que fue, así es como realmente fue la evolución. Hay especies homínidas que han ido desapareciendo. Por ejemplo, se estima que el hombre de Cro-Magnon, que es otra especie, coexistió con el Homo sapiens. Algunos se mezclaron, pero en sí la especie del Cro-Magnon desapareció, no evolucionó más, no se logró adaptar y desapareció como especie, y se mantuvo el Homo sapiens, que sí logró adaptarse al medio. Ahora, yo sé que más de alguno debe tener esta duda. Nosotros vimos el proceso de evolución, pero no nos detuvimos en lo que generalmente se veía en el colegio, el paleolítico, el neolítico, el mesolítico, que son paleo es antiguo, lítico es piedra, paleolítico piedra antigua, mesolítico piedra media, neolítico piedra nueva. Ahora, desde el momento en que el ser humano es Homo sapiens como tal, Homo sapiens sapiens, hasta el momento que aparecen las primeras civilizaciones, se cuenta en esa etapa, el neolítico, perdón, el paleolítico, el neolítico y el mesolítico. Y dentro de esta etapa encontramos la edad de piedra y la edad de los metales. ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, ¿cuáles eran los términos? Paleolítico, neolítico y Mesolítico. mesolítico. Paleo, antiguo, meso, medio, neo, nuevo. Perdón, el Paleolítico, paleolítico mesolítico, neolítico. Lo repito, paleolítico es piedra antigua. Piedra antigua. Mesolítico es piedra media. Piedra media. Y neolítico es piedra nueva. Ya, ok, profe. Profe, se alcanzó a entender lo último, que están hablando mucho. Sí, no se preocupe, lo vuelvo a explicar. Lo que pasa es que tenemos primero el proceso de evolución, pero desde que el ser humano evoluciona en Homo sapiens hasta los primeros pueblos, las primeras culturas, nos encontramos con lo que es la piedra antigua, la piedra media y la piedra nueva. Paleo, antiguo, meso, mitad, neo, nuevo. Y dentro de estas edades nos encontramos con la edad de piedra y la edad de los metales, que es cuando se trabajaba la piedra y después cuando empezaron a trabajar los metales. Y ya, chiquillos, voy a, espérenme un poquito, dejar de compartir. Cuéntenme, ¿alguna duda? No. No, por lo menos ninguna, profesora. ¿No? Claro. Ninguna. Chiquillos, voy a dejar de grabar. Una consulta, eso de lo que pasamos